¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Jacinto, soy médico ocupacional y el día de hoy vamos a hacer la capacitación de enfermedades crónicas y cómo prevenirlas. Recuerde que en el link, el ingeniero Efren está pasando el link de la asistencia y al final de la charla habrá un link también para resolver el examen relacionado al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces empezamos. Voy a apagar mi cámara para que pueda tener eh, pueda fluir mayor el internet. Así que empezamos. Primer tema dentro de la capacitación, hipertensión arterial, factores de riesgo, prevención y complicación. La hipertensión arterial es una enfermedad bastante común dentro de nuestra población, ¿no? Y en general en el Perú es una de las enfermedades crónicas más prevalentes que existen actualmente. La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores establecidos como normales por consenso. Se ha fijado que cifras arriba de 140 milímetros de mercurio para la presión inicial o el número inicial o la presión sistólica o la presión de contracción y una cifra máxima de 90 milímetros de mercurio para la presión diastólica o la presión de menor la segunda cifra cuando nos dan la presión. Como regla general, nosotros debemos conocer que una presión de 120/80 está considerada normal, pero todo resultado por encima de tenemos que considerarlo como anormal, ¿ya? Y si tenemos un resultado anormal, este tiene que ser evaluado por un médico para que se determine si es que hay o no hipertensión o si en todo caso se necesita o no algún tratamiento o demás. ¿A qué se debe la hipertensión arterial? Fácil. La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, ¿no? Tiene un componente genético a través de la herencia. También se desarrolla con la edad porque no vemos en realidad una persona de 10 años con hipertensión, sino normalmente tienen un lapso de más de 35 a 40 años, ¿no? También personas que tienen obesidad y sobrepeso, ¿no? Las personas de raza negra en general y estadísticamente tienen mayor prevalencia en relación a las personas de raza blanca con números de hipertensión arterial, las personas que tienen mucho estrés, la diabetes es una enfermedad hermana de la hipertensión arterial, van de la mano, y bueno, y también está relacionado con nuestros hábitos alimenticios, nuestros estilos de vida como tal, ¿correcto? ¿Por qué es importante controlar la presión o la tensión arterial? ¿Por qué? Porque la presión alta, ¿no? O la tensión alta es un factor que contribuye a desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Principalmente la enfermedad de ataque al corazón. Cuando ustedes tienen casos de hipertensión arterial no controlada, ¿cuál es la consecuencia a nivel cardíaco? El infarto cardíaco. ¿Cuál es la consecuencia a nivel del cerebro? El infarto cerebral, el derrame cerebral, el accidente cerebrovascular, como se quiera llamar. Entonces, por eso es importante tener niveles controlados de presión arterial. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Aquí la enfermedad muchas veces es silenciosa y por eso es un poco traicionera, ¿no? Es una enfermedad que a veces yo puedo tener 140/90 y no me doy cuenta, no tengo ningún síntoma. Sin embargo, cuando la presión alta es permanente y el daño es permanente en el organismo, sí en realidad vas a reportar las cifras de presión y puede tener en realidad algunos síntomas asociados como dolor de cabeza, ¿no? Que vamos a ver acá justamente, mareos, ansiedad, confusión, dificultad para ver. Veo con pequeñas lucecitas, náuseas, vómitos, dolor de pecho, zumbidos en los oídos, ¿no? Etcétera. Los síntomas de la presión arterial son variables. Lo que debemos recordar en realidad es tener un control de presión. Más aún si tenemos factores de riesgo, ¿no? Si tal vez tenemos obesidad, si tal vez tenemos en realidad algún tema adicional, tenemos que siempre estar controlados como tal. Etapas de la hipertensión arterial, en este caso solamente para mencionarles, la presión arterial óptima es de 120/80, ¿no? La presión arterial normal, consideremos cifras alrededor de toda elevación por encima de 140, 140 en la primera cifra y 90 en la segunda cifra, o la presión sistólica y diastólica, es ya probablemente una enfermedad de hipertensión arterial como tal. ¿Qué hacer para bajar la presión arterial elevada? Básicamente, acá hay recomendaciones generales. Uno, controlar el peso. Recuerden que igual que los vasos sanguíneos, las arterias están envueltas alrededor de músculo, de grasa, y mientras que más obesidad o sobrepeso tengamos, pues estos vasos arteriales están presionados.
dejemos de fumar. El fumar en realidad causa radicales libres que hacen que se cierren las arterias y pueden aumentar la presión arterial. Evitemos el consumo excesivo de alcohol. Tomar los medicamentos que nos correspondan si somos hipertensos. Reducir el consumo de sal, ¿no? La sal, en realidad, nosotros tenemos en el Perú una comida salada por defecto, ¿no? Entonces, también debemos reducir las cantidades de sal que consumimos y hacer ejercicio físico regular para fortalecer en realidad nuestro sistema cardiovascular. Pirámide de alimentos para hipertensos. Los hipertensos tienen que olvidarse básicamente del consumo de sal, ¿no? Disminuirlo a un 50 y 80% como tal y prevalecer el consumo de agua y de líquidos siempre que sean asesorados por el cardiólogo, porque en algún momento la hipertensión arterial daña el riñón. Si daña el riñón, ya no puedo tener un consumo normal, entre comillas, frente a una persona que no tiene la enfermedad de agua. Y la alimentación, obviamente. Definitivamente reducimos los niveles de sal y mantenemos nuestros niveles de agua para la hidratación adecuada. Pirámide de alimentos para hipertensos para complementar, evita el ejercicio físico previo. No me puedo medir la presión si es que en realidad estaba haciendo ejercicios antes, tengo que tener un reposo de 5 a 10 minutos por lo menos, ¿ya? Evitar también medir la presión en casos de incomodidad, vejiga llena, consumo de ansiedad, no consumir café, no consumir tabaco en los últimos 15 minutos que me voy a medir la presión, porque estos son en realidad estimulantes. Retire las prendas gruesas evitando enrollarlas o que se compriman alrededor del brazo, que es normalmente donde se mide la presión arterial. Son enfermedades, dentro de ellas, enfermedades que afectan tanto al sistema circulatorio como al corazón como tal. Hay que recordar eso. En este caso, ¿por qué es importante estudiar las enfermedades cardiovasculares? Porque en realidad la principal causa de muerte en el mundo justamente son este tipo de enfermedades, ¿no? Y la mayoría de los accidentes cerebrovasculares o los derrames cerebrales, como se pueden conocer, es cuando podemos prevenir los factores de riesgo o disminuirlos. En la enfermedad cardiovascular, ¿qué pasa? Miren acá en la imagen, en realidad una placa de colesterol por una dieta inadecuada se desprende y simplemente tapa una arteria, no llega el oxígeno, no llega la sangre y se muere el tejido. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces tenemos que prevenirlo. Aquí vemos cómo esto, asimilar a un tubo, ¿no? Similar a un tubo, la bomba cardíaca, que es el corazón, igual sin ver una bomba, y se eyecta sangre por todo en el sistema circulatorio. Sin embargo, cuando vemos obstrucciones debidas a placas de colesterol o debidas en realidad a factores de estrés oxidativo, pues obviamente reduce el flujo y puede causar el daño. ¿No? En este caso es la famosa enfermedad o la placa ateromatosa, ¿no? Causada por aterosclerosis, causado por nuestros hábitos de consumo de grasas saturadas. Entonces hay que recordar que también debemos prevenir esto. Y esto va de la mano con el consumo de azúcar, porque el consumo de azúcar excesivo, el azúcar tiene un metabolismo dentro del cuerpo que luego se convierte en grasa cuando no es utilizada. Entonces recuerden igual que disminuir los consumos de sal y disminuir los consumos de azúcar. Los factores de riesgo que ayudan o que propician el desarrollo de enfermedades cardiovasculares pueden ser de dos tipos, pueden ser modificables y pueden ser no modificables. Dentro de los no modificables está, por ejemplo, el sexo, que en realidad las enfermedades cardiovasculares se ven con mayor prevalencia en mujeres que en varones. La edad es un factor no modificable, no voy a modificar en realidad mi edad y la herencia o familiares, ¿no? O el componente genético, tampoco puedo modificar mi componente genético. Sin embargo, los factores que podemos corregir sí son los factores directos, como los niveles de colesterol, ¿no? Directos como los niveles de HDL, que son el colesterol bueno, dejar de fumar, controlar mi hipertensión, si soy diabético, controlar mi diabetes, mejorar mi alimentación. Algunos factores de riesgo indirectos, ¿no? El consumo de anticonceptivos orales en el caso de mujeres, olvidarnos del sedentarismo, ¿no? Controlar nuestros niveles de peso, controlar la obesidad si es que alguien lo tuviera, y tratar de controlar también los niveles de estrés como tal. Hay algunas circunstancias especiales, como por ejemplo, si yo he tenido un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral antes, tengo mayor probabilidad de tener otro. E igual, si yo he tenido hipertrofia ventricular izquierda, que es un engrosamiento del corazón, también tengo posibilidad, ¿no? De tener en realidad una enfermedad cardiovascular. O si tengo la famosa apnea del sueño, ¿no? Si de pronto yo ronco en las noches y creo que en realidad eso es normal, ¿no?
Eso normalmente se tiene que catalogar si es apnea del sueño o no, ¿no? Estoy durmiendo, dejo de respirar unos segundos y ronco. Eso no es normal. Entonces tenemos que también tener en cuenta que es un factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, dentro de ellos, dentro de la enfermedad cardiovascular, que es aquella que va a obstruir en realidad básicamente la luz de la arteria, está el colesterol, la diabetes, el tabaco, la hipertensión y la obesidad. Tenemos que recordarlo. En una empresa de transportes, el transportista muchas veces está muy sedentario, aunque parezca una actividad en la cual se mueve, sube y baja del camión, pero la actividad de conducción es sedentaria y los niveles de alimentación que tenemos no siempre en realidad están en, en nivel del nivel de energía que se gasta. Entonces, normalmente podemos exceder las calorías diarias. Ya, los factores no modificables, personal modificables, perdón, no modificables, ¿no? Como les decía, sexo, mujer, hombre, ¿no? En algunas enfermedades el factor de riesgo es igual, en otras es más prevalente en mujeres. La edad, obviamente, con los años se envejece el organismo y por lo tanto, esto hace de que pueda propiciar más enfermedades y el componente genético no se olvida de uno. Si mi mamá es diabética, mi papá es diabético, lo más probable es que yo también sea diabético. Si mi mamá es hipertensa, mi papá es hipertenso, lo más probable es que yo también sea hipertenso y ya queda en mí poder modificar ese tipo de factores de riesgo. Los factores de riesgo con posible intervención, tabaco, ¿no? Todos en realidad las personas tenemos que olvidarnos del tabaco. El tabaco no hay nada más perjudicial que el tabaco, a excepción del sedentarismo. Estar sentado durante 8 horas al día, 10 horas al día, equivale ahora, según estudios, tanto como fumar. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Dislipidemias, que son el colesterol elevado, la hipertensión, la obesidad, diabetes, entre otros. ¿No? Como les decía, los factores de riesgo como el sedentarismo, la personalidad tipo A, aquella persona con personalidad tipo A es aquella persona que se estresa, que reniega, que tiene tendencia a conductas coléricas, ¿no? Tienen mayor factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La dieta, obviamente, ¿no? Si tengo una dieta rica en azúcar, rica en grasas, esa grasa se va a convertir en grasa estacionaria y ese azúcar se va a convertir en grasa también. Así que tenemos que bajar esos niveles definitivamente. El tabaco, por ejemplo, es un factor de riesgo individual y el más importante en enfermedad cardiovascular, ¿no? Es la principal causa prevenible de muerte, porque en realidad yo puedo dejar de fumar y ya disminuye mi riesgo, ¿no? Alguien que fuma versus alguien que no fuma, ¿no? El riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta de 2 a 3 veces. Y abandonar el hábito disminuye el riesgo. En un año de no fumar, disminuye el 50% de riesgo. Pero miren este dato, más o menos en promedio, 10 años de dejar de fumar, recién igualo el riesgo con alguien que no fuma. Así que vean lo importante que es. La diabetes, que lo vamos a ver un poco más adelante, tenemos que obtener cifras de diabetes. Lo ideal es menos de 100. Los valores normales ahora son entre 70 y 99. Ya, la hemoglobina glicosilada, que es un examen para complementar, también tiene que estar por menos de 7. Pero aquel que tiene diabetes tiene riesgo de complicaciones cardiovasculares de 3 a 5 veces más. Y estas enfermedades normalmente van de la mano, ¿no? El riñón, perdón, la hipertensión daña el riñón y causa diabetes y similares en ambos casos. El colesterol, por ejemplo, el 10% del aumento de colesterol aumenta un 20 a 30% de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y el tratamiento disminuye 25% de los eventos cardiovasculares. La obesidad relacionada, muchas veces la obesidad, tú le dices a un trabajador, oye, ¿por qué estás con sobrepeso, con obesidad? Y ellos te dicen, pero yo no consumo grasas, pero la cantidad de azúcar que consumimos es lo que nos traiciona, ¿no? Y pensamos que el azúcar no se va a convertir en grasa y no se olviden de eso, el azúcar no usada en la sangre se metaboliza a grasa. Ahora, por otro lado, dentro de la prevención, el cambio de estilos de vida es fundamental, ejercicio, actividad física, dieta y otra vez les digo y otra vez les repito, supresión del tabaco. La actividad en la que hacemos, no muchas veces el tabaco está muy relacionado con el tipo de actividad que hacemos, ¿no? De manera indirecta. La prevención, mejorar la alimentación, consumir aceite de oliva, pescado azul, ¿no? Vegetales, alcohol.
¿no? El alcohol, si bien es cierto, es un factor protector el vaso de vino tinto, pero como conductores recuerden que la tolerancia es cero, así que estos nos olvidamos. E igual hay un tema de cultura, ¿no? Si ustedes ven, tal vez en otros países en el extranjero, la gente puede tomar una cerveza para poder almorzar. Sin embargo, nuestra cultura peruana hace de que nosotros no tomamos un vaso de cerveza, tomamos hasta muchas veces hasta desmayarse. Entonces, eso hace de que el alcohol no sea una práctica saludable para nosotros. ¿Ya? Y ahora, una vez acabando hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular, vamos a ver diabetes. ¿Qué es la Doctor, diabetes? Sí, hola. disculpe, una consulta. Sí, claro. En la diapositiva anterior, usted pone uno de los alimentos recomendables. Sí, Uno de los alimentos recomendables es el consumo de pescado azul. ¿Me podría correcto. dar un ejemplo, por favor, de ese tipo de pescado? Sí, el pescado azul es el pescado negro, por decirlo así. O sea, frente a un, por ejemplo, hablemos en términos muy coloquiales, frente a un bonito, ya, una corvina, el mejor es el bonito, porque el negro del pescado o el pescado azul tiene HDL y el HDL son las grasas buenas, las que se encargan de limpiar en realidad los vasos sanguíneos. Entonces, este, aumentemos el consumo de bonito, de caballa, del furel, Por por él. ejemplo, ¿no? De la Ah, ya. anchoveta, ¿no? Entonces, los pescados conocidos como negros son los azules y los pescados blancos son los que, no sé, pues hablemos de cojinova, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que tal vez por ahí tienen mayor conocimiento, pero ya con eso es un buen alcance. Un ceviche de caballo. Entonces, la diabetes, volvemos. La diabetes es una enfermedad en la cual el nivel de azúcar está elevado, ¿ya? El nivel de azúcar o de glucosa en la sangre está elevado. Hay muchos factores, porque aumenta en realidad la secreción, una secreción inadecuada de insulina, o porque aumenta las necesidades de insulina, o porque consumimos mucho azúcar. El azúcar en la sangre se controla de la siguiente manera. Poca glucosa en sangre, el páncreas libera una hormona que se llama glucagón y el hígado libera glucosa. Hay mucha glucosa, el páncreas en realidad libera insulina para que ésta se pueda guardar a nivel de las células. Entonces, cuando hay una mala regulación por un exceso de consumo de glucosa, pues empieza a haber justamente una alteración, daño del páncreas, por consiguiente enfermedad de diabetes. Persona sana con diabetes, glucosa, que pasa en su examen médico, por ejemplo, como les decía, de 70 a 99 o de 70 a 100 en algunos casos, pero menos de 100. Su objetivo tiene que ser menos de 100. La diabetes se diagnostica cuando los niveles de glucosa son mayores de 125 en ayunas. Y ahora hay un término que se denomina prediabetes para cuando están entre 100 y 125 la glucosa o el azúcar en ayunas. Hay estados prediabéticos, como les decía, la glucosa entre 100 y 125. Si tengo ese nivel de glucosa, tengo que por ahí prestar atención. Mi organismo me está diciendo que no me está yendo bien en realidad con el metabolismo de la glucosa. Hay factores de riesgo modificables y no modificables, como en la hipertensión. No modificables, la edad. No modificables, los antecedentes familiares. Ya les he dicho, si mi papá, mi mamá es diabético, probablemente yo también sea diabético. Ya, alteraciones de la glucosa que ya son per se, ¿no? Propio del organismo. ¿Cuáles son los modificables? Buena alimentación, ¿no? Los pescados azules también ahí ayudan. La vida sedentaria, nos olvidamos de ser sedentario, 30 minutos a 45 minutos de ejercicio al día es lo recomendable. Ojo, hacer actividad física en el trabajo como tal, bajar, subir, cargar algo, no es igual que hacer ejercicio. ¿Ya? Cuando yo hago una actividad como el ejercicio, es fuera de mi trabajo, por más que mi trabajo sea operativo. Entonces, eso, factores modificables, la obesidad, el tabaquismo, siempre van a haber eso, mejorar la obesidad, mejorar el tabaquismo. Síntomas, lamentablemente la diabetes es una enfermedad que es asintomática. Cuando tenemos las síntomas que vemos aquí, que es pérdida de peso, poliuria, orino mucho, polifagia, tengo mucha hambre, polidipsia, tengo mucha sed, la enfermedad ha avanzado y ya está dañando órganos. Entonces, estas enfermedades tienen que prevenirse, no pueden tratarse solamente. Hay varios tipos de diabetes, chicos, diabetes tipo uno, diabetes tipo 2, la que vemos más común por edad, por desarrollo de enfermedades, básicamente la diabetes tipo 2, ya donde hay resistencia a la insulina por los altos grados de glucosa que hay. Hay tanta glucosa que consumimos nosotros. En el desayuno tomamos un vaso de café con azúcar. El pan es azúcar.
¿no? El pan con algo es azúcar. Imagínense que comemos un café, un pan con plátano, nos estamos metiendo una dosis de azúcar tope. En el almuerzo, almorzamos nuestro plato de comida con una bebida azucarada. En la noche, tomamos un lonche o cenamos con algo azucarado. Todo el tiempo estamos consumiendo azúcar. Entonces, eso hace de que sean altos los niveles de diabetes en nuestro país. Los síntomas de la diabetes van a diferenciarse. La diabetes tipo 1 es una diabetes genética, se ve en personas jóvenes de 10 a 15 años como inicio. Es una diabetes de la infancia y la adolescencia, ¿no? Hay varios tipos de diabetes en realidad. Vamos a avanzar un poco porque creo que ya queda poco tiempo en la capacitación. En general, lo que les quiero mostrar es la diabetes tipo 2, que es la de niños y adolescentes obesos no insulino dependientes, la forma más prevalente de adultos. Ya, la diabetes de inicio adulto es la diabetes tipo 2. Si yo mañana tengo un compañero de 35 años en adelante, eso es una diabetes tipo 2 por dieta, por genética, ¿no? Y por básicamente hábitos de salud. Es la presentación más insidiosa, no da síntomas de manera como una gripe, como una neumonía que te da síntomas claros. No, la diabetes no da síntomas claros. La incidencia en mujeres es más de 10 veces que en varones. Hay más mujeres que varones diabéticos. ¿Ya? ¿Por qué es el motivo de consulta? ¿Por cuáles son los síntomas? Porque aumento de peso, porque me siento cansado. ¿Ya? Y hay un signo bien importante que es la cantosis nigricans, ¿no? De pronto veo el cuello y está negro, veo mi codo y está negro y me he bañado, ¿no? Entonces, en realidad, eso se llama cantosis nigricans, que es un signo indirecto de resistencia a la insulina. Hay muchos tipos de diabetes, muchos tipos de condiciones clínicas que pueden condicionar el desarrollo de diabetes. Las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, la diabetes tipo 2 más común, fatiga, debilidad, mareo, visión borrosa y la triada clásica de pérdida de peso, polifagia, poliuria y polidipsia. Mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar. Es diabetes, pero ya instaurada. No es en realidad un estadio preclínico. El diagnóstico, glucosa mayor de 126 miligramos por decilitro en ayunas para la diabetes tipo 1. Para la diabetes tipo 2 también es la misma cifra de glucosa en ayunas, pero recuerden que la diabetes tipo 2 puede dañar riñones, puede dañar retina, o sea, el sistema ocular, daña a nivel también de la neuropatía o los daños a nivel cerebral y tenemos que tenerlo en consideración como tal. Prevención de la diabetes, usar alimentación adecuada y balanceada, realizar actividad física, otra vez, no tomar, no fumar, ¿no? O reducirlo lo más que podamos. Revisión anual por el oftalmólogo para los diabéticos, revisión anual de los pies para prevenir el pie diabético, ¿no? Y algunos exámenes complementarios que pueda recomendarnos nuestro especialista. Complicaciones de la diabetes daña todo lo que son la microcirculación, nefropatía, daña el riñón, daña la retina, daña la visión, daña la neuropatía diabética, puede causar enfermedades dentales, puede causar enfermedades cardiovasculares, ¿no? La diabetes propicia el famoso infarto silente, ¿no? Un infarto sin dolor. Murió en su dormitorio sin dolor por diabetes. El tratamiento no farmacológico está relacionado a dieta, ejercicio, ¿no? Ajustar los horarios, hacer un asunto familiar. La diabetes tiene que tratarse de manera familiar. ¿Por qué? Porque de qué vale que yo haga dieta y en realidad la familia no son conscientes de esto, ¿ya? Y el tratamiento farmacológico es variable en realidad, ¿no? Puede ser insulina, puede ser medicamentos, pastillas. Para cada caso tiene que ser un tratamiento individualizado. Listo, chicos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. La sala se va a cerrar, pero yo creo que hemos podido al menos abarcar lo principal. Doctor, Efraín, una no sé si por ahí alguna consulta. duda. Señora Melissa. Doctor, una consulta, ¿me escucha? Sí, claro. Doctor, mencionó que había dos tipos de diabetes. Te cuento, mi papá es diabético, pero exactamente no sé cuál le toca a él. Mi papá tiene 70 años y bueno, ¿hace cuánto tiene diabetes? Quizás hace 4 o 5 años. Ese es diabetes tipo 2. Ya. Disculpe, ¿cuál era la diferencia entre el uno y el 2? La uno es genética, aparece desde los 10 años, ¿no? Es una diabetes que aparece en la niñez, en la juventud. Y la tipo 2 ya es cuando es más en adultez. Correcto, correcto, así es. Señores, disculpen, ¿alguno quisiera hacer otra consulta? Aprovechemos, ha sido